Salvador Allende llegó al poder con el apoyo de la democracia cristiana. Sin ese apoyo no habría sido presidente. Pero ese partido no le dio un cheque en blanco a Allende, sino que estuvo condicionado a la firma de un estatuto de garantías democráticas. Esto puede sonar raro. ¿Qué sentido tenía pedirle esto a Allende? ¿Por qué exigirle un compromiso especial de respeto a la democracia a una persona que, como dicen hoy algunos, era un demócrata de tomo y lomo? En las últimas décadas no ha habido nada parecido. O sea, ni Bachelet, ni Piñera, ni Frey, ni Lagos tuvieron que asegurar expresamente que no se convertirían en dictadores. ¿Por qué entonces a Allende se le pidió ser tan explícito en este sentido? Y es muy simple, Salvador Allende era socialista y el Partido Socialista de entonces era el que, por ejemplo, había consignado muy poco antes de la elección en sus congresos de Linares y de Chillán que descartaban como estrategia para llegar al poder la vía electoral, que la violencia revolucionaria era inevitable y legítima, que las formas pacíficas y legales no conducían al poder. O sea, más todavía, siendo senador, Salvador Allende había apoyado en varios sus discursos al MIR, al primer grupo en instalar la violencia guerrillera de esa época. En fin, la democracia cristiana apoyó a Allende, pero sabía que había que tener cuidado. Pero el cuidado que tuvo no bastó, porque el año 1973, o sea, después de que hubieran transcurrido 3 años del gobierno, la Cámara de Diputados firmó un acuerdo con el 64% de los votos, o sea, con una abrumadora mayoría, en el que acusaba al gobierno de Salvador Allende de 20 violaciones a la Constitución y las leyes. Repito, 20 violaciones a la Constitución y las leyes. Algunas de ellas: amparar a grupos armados, les dio asilo a terroristas extranjeros, torturar y detener ilegalmente a personas, amordazar a la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, la industria textil, la industria pesquera, la agrícola, casi todo expropiada en manos del Estado, violar las atribuciones del Poder Judicial, desacatando fallos y diciendo al respecto, cito textualmente a Allende, que el poder político tiene el derecho a decidir si las decisiones judiciales se cumplen o no. Allende, es verdad, no era de los más radicales de su partido, era más bien un frívolo, con afición por el lujo, una especie de Don Juan que tuvo un número incontable de conquistas femeninas, en fin. Pero tampoco era un pacifista hippie o un demócrata. De hecho, Allende había designado como ministro del Interior al comandante en jefe del ejército, como ministro de Hacienda a un almirante. ¿Quiénes hacen esto? Los dictadores. Pues si el poder político captura al poder militar, entonces el poder político no tiene límite. ¿Qué decía el ministro de Relaciones Exteriores de la época en una entrevista? Que creía que la situación en Chile terminaría, textual, en una guerra civil revolucionaria. Patricio Aylwin, por su parte, presentaba en su partido una moción en la que acusaba a Allende de querer establecer una tiranía comunista. Patricio Aylwin, no la extrema derecha. Eduardo Frei Montalva señalaba que la única salida pasaba por la intervención de los militares. O sea, no estamos hablando de lo que la derecha decía de Allende, sino de lo que opinaban los miembros del partido que lo llevaron al poder. En fin, ese era más o menos el ambiente previo al 11 de septiembre. Entonces Allende merece, por tanto, un recuerdo, merece estar en el Museo de la Memoria y en las calles de nuestro país, para que los chilenos no olvidemos nunca que fue el presidente que violó las leyes y la Constitución y el que llevó a Chile a la crisis más grande de su historia. La democracia cristiana sacó lección, asumió la responsabilidad. Muchos socialistas también. Lagos no quiso, por ejemplo, volver a asociarse con el Partido Comunista y la única que reincidió en el error fue Michelle Bachelet. Como sea, uno podrá tener opiniones distintas sobre el golpe del día 11 y sobre el gobierno militar, pero uno no puede inventarse hechos, tener una historia propia de los acontecimientos. Nadie puede llamar demócrata a Allende. Nadie puede negar que estuvo dispuesto, y de hecho lo hizo, de nuevo, a violar la Constitución y las leyes. Nadie puede desconocer que la iniciativa de la violencia la tuvo la izquierda. Y hay dos cosas, además, que podemos, entre comillas, celebrar un día como hoy. Nos libramos de caer en manos de una dictadura comunista como la cubana y la venezolana. Nadie, salvo los comunistas, querían ni quieren eso para Chile. Un día como hoy recordamos que el freno a esa dictadura lo puso el ejército, pero respondiendo a una exigencia, a una demanda, que no tuvo su origen ni en el ejército, ni en la clase alta, ni en la derecha chilena, sino en las mujeres de este país y en la clase media representada por los camioneros. Es importante que el 11 de septiembre lo recordemos desde la historia y no desde la memoria selectiva de algunas personas interesadas en rescatar o tergiversar solo una parte de los hechos.